Los gobiernos neoliberales y sobre todo los de ultraderecha privatizan los bienes de la nación. Luego les condonan los impuestos. Después les dan subsidios. Y ya con todo esto, las empresas terminan de empoderarse y suben los precios de los energéticos a su antojo, sin ningún solo límite. Y al final, los únicos que se joden somos nosotros, los ciudadanos y la gente de los más escasos recursos. Eso está sucediendo en España. Y estuvimos a una pequeña, delgadísima línea de que sucediera de la misma manera en México. ¿Cómo lo hizo Andrés Manuel? Esto es Malabar Político. Vámonos con la información. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando. Gracias por acompañarme en un video más aquí a través de Malabar Político. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita. Así YouTube apoya a estos voces independientes y seguimos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha y bien informados. Vámonos con la nota, señoras y señores. Lo que sucede en España es histórico y estuvimos a punto de que nos pasara. Primero vamos a ponernos en contexto. Los españoles pagan recibos gigantescos como nunca en la historia. El Estado reaccionó y las empresas, ¿qué es lo que hicieron? Al ya tener el poder absoluto, que era lo que buscaba Calderón y la reforma energética, ya no hay vuelta atrás y los están incluso hasta adementando. Le están diciendo al Estado, sí, no aceptas mis condiciones, entonces yo voy a hacer lo que me plazca y no vas a tener energía. Tan solo unas horas después de la rueda de prensa en la que se daba a conocer este plan de choque que tomará el gobierno español, el Foro Nuclear, que es como una agrupación patronal que engloba a 4 principales grandes en el mercado energético español y que por cierto fueron y todavía siguen siendo las más beneficiadas por contratos ya hechos lamentablemente, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón. Estoy hablando de Naturgy, de EDP, Endesa y la más importante, Iberdrola, que es como la consentida de Felipe Calderón. Le voy a leer algunos nombres a ver si le suenan de algo, señoría. Isabel García Tejerina, Fátima Báñez, Ángela Cebes, Ramón de Miguel, Pío Cabanillas. ¿Le suenan? Sí, ¿verdad? Son solo algunos de los ejemplos de los 175 altos cargos, incluidos 8 ministros del Partido Popular que pasaron directamente del Gobierno al oligopolio eléctrico. Su exlíder, el señor Aznar, privatizó nuestra empresa pública de energía, Endesa, y el único beneficiado de esa operación fue él mismo, que acabó sentado como asesor en la misma eléctrica que él había privatizado. Así que, señoría, me va a permitir que yo no acepte ni media lección de quienes, como ustedes, cuando han gobernado, siempre han trabajado al servicio de las eléctricas, que han vendido el Estado a pedazos para que no tengamos herramientas suficientes para proteger a la gente y que aspiran, además, a acabar sus biografías sentaditos en un consejo de administración. Le garantizo que a mí jamás me va a ver sentada en un consejo de administración. Ya veremos qué pasa con usted. Vámonos a la información que está colocada en Sin embargo. Señala aquí, en un comunicado, esta patronal ha amenazado con detener la producción de las centrales nucleares del país si el Ejecutivo saca adelante esta legislación tal y como está planeada en la actualidad. En particular, sostienen que esta normativa no debe de aplicarse a esta energía porque, aun siendo la aplicación temporal, ahonda más aún en la penalización de la generación eléctrica de origen de este tipo. Entonces, ellos señalan en esta misma nota de prensa que aquí pusieron en su cuenta de Twitter y que la hicieron totalmente pública, la sacaron a la luz, señalan que los reactores serían inviables económica y financieramente y abocarían al cese anticipado de la actividad. En ese sentido, pues bueno, recuerdan también la excesiva presión fiscal, es decir, que no les gusta pagar impuestos porque, bueno, así los acostumbraron a que siempre les regalaron todo, les regalaron tierras, no les cobraron impuestos, les regalaron los recursos naturales, así como sucedió en el gobierno de Felipe Calderón, con las mismas 4 empresas. Después llegó la reforma energética y ¿qué sucedió? Todo se fue al caño y hubo una sola esperanza al terminar ese sexenio. Si continuaba otro sexenio, lo más probable es que ya todo hubiera terminado siendo entregado incluso
incluso pues ya no tuviéramos recursos naturales en nuestro país. Y no lo estoy diciendo como una broma, tal vez si a estas alturas del partido ya sucedería esto. El país, fíjense, nuestro México, ya aterrizando aquí, es de los primeros consumidores de diferentes energéticos, como es el gas natural, por ejemplo. De hecho, ocupa el 10º sitio a nivel mundial. Y por tal motivo, no se puede todo el tiempo depender del gas extranjero, como así lo estuvieron pretendiendo. La necesidad de este combustible y las todavía pocas alternativas energéticas limpias han propiciado obviamente el abuso de las empresas particulares. Las que han acaparado en el mercado en México son las 4 que ya nombré: EDP, Iberdrola, Naturgy, pero también Endesa, pero también está Repsol. También forma parte de ese grupito de empresas que, bueno, como una broma de mal gusto, terminó siendo una realidad que nos han impuesto los gobiernos neoliberales al negociar con las empresas extranjeras como lo son estas. Una persona que habla al respecto de esta situación es Martí Batres. Voy a citar su columna, en donde nos habla específicamente que durante estos 2 sexenios de los gobiernos privados eléctricos se multiplicaron y la generación de electricidad por el Estado fue cediendo de una manera acelerada su espacio a las empresas transnacionales, especialmente a las españolas, e incluso habla de que fue el propio rey de España, Juan Carlos I, de quien se dice, pues de ahí viene Iberdrola. Incluso Iberdrola es patrocinadora del franquismo, déjeme decirle. La consentida de Calderón fue patrocinadora del franquismo, tiene relación con Juan Carlos I, y adivine qué partido también por ahí se dice que patrocina. El mismo que visitó hace unos días a México. Vox también forma parte de ese monopolio energético. Señala Martí Batres: con Felipe Calderón, la relación con las compañías transnacionales se estrechó aún más. Los amigos y colaboradores de Calderón se convirtieron en altos ejecutivos de los órganos reguladores de energía y después, incluido el propio Calderón, en altos ejecutivos de las empresas transnacionales eléctricas españolas. Finalmente, con Enrique Peña Nieto se consumó la contrarreforma energética que abarcó incluso hasta el petróleo. El país no necesitaba en ese momento comprar la electricidad de las transnacionales de una manera tan drástica, y la empresa pública en ese momento fue impedida de generar la electricidad que requería el país y obligada obviamente a comprar cuotas que cada vez están siendo más elevadas por las mismas empresas internacionales, transnacionales, que pues finalmente tuvieron el control porque se los otorgaron. Ahora se viene el derrumbe de la reforma eléctrica y la reforma energética de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasa? Las empresas se enojan, pero como ya no se llegó al mismo punto que se llegó, como se hizo en España, lo que está pasando en México es drástico, es triste, es preocupante, pero todavía tiene una solución que ya tiene camino y que ya se está trabajando. En España, lamentablemente, pues las empresas se están poniendo sus moños, y eso es algo preocupante. Por otro lado, dice Martí Batres, y este es el quid de la cuestión, muchos políticos, ojo con esto, se convirtieron en socios, accionistas, gerentes, dueños, inversionistas de los grandes negocios eléctricos privados, auspiciados por los procesos de privatización forzada. Las negociaciones entre los partidos dominantes en aquella época no fueron solo ideológicas o programáticas, fueron también económicas. El presidente se ha ido en contra de Iberdrola en más de una ocasión. El presidente acusa a Iberdrola de corrupta por contratos con CFE. Andrés Manuel López Obrador ha defendido su propuesta de iniciativa preferente para reformar la industria eléctrica como un combate a los contratos entregados a este tipo de empresas, a estas empresas extranjeras corruptas como Iberdrola. No es que no querramos inversión extranjera, hay muchísima inversión extranjera. México ha entrado en el top 10, está en el top 9
Incluso es el número 9 de inversión extranjera en países americanos. Si no es que de todo el mundo, si no me equivoco. Voy a checar el dato. Pero está en los primeros lugares en inversión extranjera. No es que no queramos inversión extranjera, lo que no queremos es que lleguen con contratos leoninos, con contratos corruptos, que le saquen más provecho a nuestro país que los propios mexicanos. Entonces, ¿para qué vienen? ¿Para qué los queremos? Según el mandatario, esta empresa española se beneficia no solo de la venta de energía de la CFE, sino además de los subsidios que le entregó Felipe Calderón. Y ya se envió una iniciativa para fortalecer a la CFE, a la que querían desaparecer para favorecer a estas empresas particulares. Señoras y señores, el presidente en este mes va a enviar una nueva iniciativa. Ya anunció hace 15 días que presentará ante el Congreso una reforma constitucional para revertir las privatizaciones en el sector eléctrico, y esto les va a calar como no tienen idea, de manera gigantesca. Y ahí vamos a estar nosotros diciéndoles, se los dijimos, lo advertimos, el interés del bolsillo siempre va por enfrente de esos políticos que defienden a empresas leoninas y aprovechadas. Hasta aquí dejo el video, muchísimas gracias. No se olviden darle like, de suscribirse y apretar a la campanita. Esto fue Malabar Político, mi nombre es Víctor Villalpando. Nos vemos en la próxima.